Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video anterior dimos un recorrido por la planificación de un núcleo familiar. Empezamos por la categorización, después vimos cómo podíamos hacer el plan, un plan para cómo se hacía el plan para el año, un año completo y un tablero que no salió. En el video hablamos de ya en este video les prometí que íbamos a entrar a los datos reales de CaixaBank, que son estos aquí, ya los mostré más o menos en el video anterior, y lo íbamos a unir todo en un modelo en estrella. Y les enseñé una captura de pantalla del modelo en estrella. Antes de entrar a términos técnicos y a explicar esto, quisiera hablar un momentico del tema este del modelo en estrella. Para hablar del modelo en estrella me voy a apoyar en esta imagen que tengo aquí. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos tres posibles escenarios para hacer el análisis de datos. Las tablas planas, que vienen siendo, por ejemplo, fácil, este plan 2025 que tenemos, las sábanas de Excel, que esto nos dificulta las limitaciones que tiene esto, la duplicidad de datos, las pocas relaciones, tenemos que hacer buscar V para 1000 funciones, bajo rendimiento y difícil escalar. Todo el mundo ha trabajado en Excel y sabe los dilemas que a veces tenemos en Excel de tener muchos archivos Excel por distintos lugares. Nos quedarían dos escenarios más: el modelo en estrella y el modelo copo de nieve. Imaginemos el modelo en estrella, que es el que les quiero enseñar, que es el que debemos irnos todos hacia ahí, como si fuera una rueda de bicicleta, que en el eje del medio está la tabla de hechos. La tabla de hechos no es más que los hechos que nos suceden, por ejemplo las ventas, el hecho en realidad, y alrededor los rayos vienen siendo como las dimensiones, son las preguntas de negocio, las cosas, lo que nos dicen que está haciendo, que ocasiona, por ejemplo, las ventas, en qué tiempo, qué producto, qué cliente, qué tienda, qué canal, por ejemplo, la vendió. Y entonces este modelo en estrella, que es el que vamos a desarrollar en este video, es muy eficiente porque automáticamente tú quieres aplicar un filtro, quieres saber qué venta se vendió por diferentes productos y filtras rápido. En cambio, el modelo de copo de nieve, que a veces nos tendemos por minimizar espacio, por visibilidad y por lo que suceda que lo hagamos, es un poquito más, tiene sus limitaciones. Las consultas son más lentas, hay que usar muchos joins, el mantenimiento es complejo y costoso, y bueno, esto lo podemos ver como si fuera un árbol genealógico que parte de una tabla central, de hecho, igual que el modelo de en estrella, más o menos como un derivado, pero en vez de salir todas las dimensiones hacia la estrella, hay dimensiones, por ejemplo, esta misma de producto, que tiene otras otras dimensiones, y estas a la vez pueden tener otras dimensiones. Esto para hacer medidas DAX, para el análisis, es mucho menos eficiente. Entonces quiere decir que nos vamos a quedar, por supuesto, con el modelo de en estrella, que menos uniones, acceso más rápido a los datos, estructura simple, y por supuesto esto es óptimo para el análisis y los reportes en Power BI. Todo esto parece un poco teórico y un poco ficticio y un poco enrevesado, pero en realidad vamos a centrarnos en este modelo en estrella. ¿Qué vamos a hacer en el modelo en estrella? En el modelo en estrella vamos a hacer una tabla central que vienen siendo nuestras, como ya los dije, nuestros hechos. En nuestro caso van a ser las transferencias de CaixaBank, el banco que yo estoy. Y por los lados vamos a tener, por ejemplo, los clientes, que vienen siendo las personas, una dimensión tiempo que siempre la vamos a crear. Y que tienen de características las tablas de hechos, que las tablas de hechos, casi todas sus columnas son numéricas y son muy amplias. Una tabla de hechos puede tener infinidad de millones de filas.
¿Cuál es la característica de las dimensiones? Que son más, tienen muchas más columnas y menos filas. Porque, por ejemplo, la dimensión cliente que vamos a crear va a tener solamente 2 clientes, pero la tabla de hecho, como les estaba diciendo, tiene muchas filas. Y entonces esa es la característica fundamental. Muchas filas aquí, y entonces lo que nos describe a los hechos en dimensiones, y tienen mayormente pocas filas. ¿Cómo saber a veces cómo crear una dimensión? Piensen en las preguntas de negocio. Todo lo que sea por es como una dimensión. Por ejemplo, quisiera ver las ventas por cliente. Ya eso me representa una dimensión. Quiero ver las ventas. Bueno, estamos hablando de ventas porque es el gráfico, que es la foto que tengo. Pero en el caso de nosotros, quiero ver el gasto por concepto. Vamos a crear una dimensión concepto. Quiero ver el gasto que tuve el mes pasado, una dimensión tiempo. Y así todo lo que nos diga por es como lo que vamos a crear las dimensiones. Pero bueno, vamos entonces a la acción y vamos a la acción. El protagonista de este video va a ser en Excel Power Query. Power Query lo puedes encontrar en Excel, lo podemos encontrar en Power BI y lo podemos encontrar en Fabric también, en flujo de datos de generación 2. Eso ahora no vamos a entrar en esos términos, pero bueno, la idea es que aprendes Power Query y el lenguaje M que tiene por detrás, y lo puedes utilizar en cualquiera de las 3 plataformas. Entonces, ¿dónde vamos? Aquí a datos. Por ejemplo, estos son los datos de CaixaBank. ¿Dónde hay que ir? A datos, obtener datos, iniciar Power Query. Cuando le damos ahí, se nos inicia Power Query. Bueno, aquí estamos en el editor de Power Query de Excel. Había comenzado el canal diciéndoles que no quería que fuera un canal muy técnico, que fuera un canal mayormente que fuéramos a los datos, a los análisis. Pero bueno, sí hay que hablar de algunas cosas técnicas. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. De hecho, decir que para esto hay una certificación, la PL300, no específicamente en Excel, pero es la certificación de Power BI. Pero todo lo que aprendes ahí en Power Query lo puedes desarrollar aquí, ya que las dos herramientas están incluidas en los dos ecosistemas. Y bueno, ¿qué cosa es Power Query? Power Query no es más que unas transformaciones que tú puedes acceder a diferentes orígenes de datos, y en una misma pantalla, dicho en una simple manera, en esta misma pantalla hacer muchas transformaciones, lo que se dice no code, con poco código, bajo código, que cualquiera puede llegar, transformar, agregar columnas. Es un área muy intuitiva que Microsoft nos da para modificar los datos y crear. Aquí tenemos 2 tablas de hecho, que tengo 2 tablas de hecho creadas aquí, en los reales y los presupuestos. Y tenemos creadas 4 dimensiones. Yo creé la dimensión cliente, ya lo que estábamos hablando de... ¿se recuerdan lo que hablamos de la rueda de la bicicleta, el modelo en estrella? Esta vendría siendo nuestra tabla de hecho central, que como ven tiene casi todas las columnas son o de fecha, que tiene que tener la tabla de fecha, y todas las otras son o IDs para relacionar las dimensiones, o las métricas por donde queremos analizar. Pues debe haber qué es lo que las métricas que queremos analizar. Aquí están las dimensiones que vienen siendo como los rayos, lo que alimenta o por lo que queremos analizar las tablas de hecho. Los clientes, el calendario, que es una de las dimensiones más importantes que hay para hacer inteligencia de tiempo, y que por lo menos todo modelo en estrella debe tener esta dimensión. Esta es casi como obligada. Las categorías, tenemos las categorías y tenemos los conceptos. A ver,
Antes de meterme a explicarles cómo creé esto, porque no voy a entrar en mucho tecnicismo, aquí por temas de buenas prácticas y todo eso, debemos crear también parámetros. ¿Qué cosas son los parámetros? Por ejemplo, aquí yo tengo un parámetro de la ruta. Esta ruta es donde yo tengo el archivo guardado en mi carpeta. Aquí, archivo, documento, almacén, proyectos activos y este proyecto que es el que les estoy mostrando. Pero ustedes si quieren utilizarlo, solamente con copiar la carpeta, descargarla y copiarle la ubicación que ustedes necesitan, con venir aquí y cambiarle esta ruta, ya le funciona. Eso es bueno para eso, para poder pasar la información y bueno, para que adentro del código no quede, que el usuario no tenga que estar entrando al código y arreglando esta ruta. También aquí tenemos funciones que ya esto sí viene siendo un un tema más avanzado. A ver, vamos por las tablas de dimensiones primero. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Nos conectamos, por ejemplo, aquí el origen. Esto tiene un pasos aplicado aquí que no es más que tú cargar el archivo y la inicio y cargar un archivo y entonces ese archivo, por ejemplo, yo lo que le dije aquí fue que me trayera todos los datos que había en una carpeta. Quiere decir que todos los datos que puedo poner en esa carpeta, aquí veis los 12 CV y un archivo que tengo, se conecta a toda la carpeta y todo lo que está en Excel me lo trae, todos los archivos que tiene, la extensión que tenga me los trae para acá. Ya yo filtré aquí la segunda, me quedé por ejemplo nada más con los CSV y así fui aplicando pasos hasta que llegué al final solamente con quedarme con, tenemos el titular, el IBAN y el ID. ¿Qué cosa es el ID este? Este es el identificador de esta dimensión. Todas las tablas de dimensiones deben tener un identificador único. Esto viene siendo como la llave, el que viene de bases de datos de SQL, este viene siendo como la llave primaria de esta dimensión y a la vez es una llave foránea de la tabla de hechos. Nosotros tenemos que tratar de relacionar en la tabla de hechos todas las dimensiones. Aquí por ejemplo, ves, tenemos 1 y 2 y en la tabla de hechos debemos tener un ID de cliente que va a ser, si lo filtramos, 1 y 2 nada más. Quiere decir que nosotros fácilmente por aquí, de hecho ya aquí, nosotros podemos decir 1 y nos filtra y nada más nos da los clientes 2. Para crear la dimensión calendario creamos aquí dos variables. Una que nos da la fecha inicial o el año inicial esto es lenguaje M, código M. No es más que nos extrae de facts reales de aquí de esta tabla, de la columna fecha, el list min, el año menor y a su vez el año mayor de esa misma tabla. Quiere decir que ya tenemos año menor y año mayor. Y entonces aquí venimos al editor avanzado y está el lenguaje M de la creación de esa tabla de calendario. Esta tabla de calendario hay autores que les gusta crearla con DAX. A mí me gusta crearla por buenas prácticas y lo que he oído de recomendaciones de profesionales, crearla lo más atrás en el origen y entonces por eso la estamos creando aquí ya me he habituado a crearla en Power Query. La dimensión categoría, esta viene de la que hicimos en el video anterior. No es más que ir al fichero de Excel y traerlo hacia acá. Y bueno, le agregamos un índice, lo mismo, tiene que tener un índice para poderla relacionar con nuestra fact reales. La dimensión concepto ya es un poquito
Aquí tuve que hacer un poco de ingeniería. Se los voy a explicar, voy a salir de aquí y explicarles aquí a grandes rasgos rápido, porque qué es lo que sucede con esto. Que nosotros, este es el tema más difícil que me resultó a mí, y al final cuando tú traes, por ejemplo, abstracto de todo esto, por ejemplo, Covirán, Visum, aquí tenemos dos Visum enviados, tenemos diferentes conceptos diferentes conceptos que no los tenemos categorizados, y unirlos es la dificultad, porque ya teniéndolos unidos podemos hacer relaciones, pero si no lo tenemos estos conceptos unidos a saber si son gastos o ingresos, no podemos analizarlos bien. Crear esta dimensión concepto y lograr relacionar con categoría, les estaba diciendo que fue uno de los mayores retos de este sencillo proyecto. Para eso, ¿cómo lo solucionamos? Con estas dos tablas de Checklist. Se los voy a decir en tiempo real cómo funciona. Venimos aquí, háganse la idea que esto nos exportó todos los documentos para aquí, para esta tabla de el checklist. Aquí, si vemos, no tiene nada, pero si por ejemplo vamos aquí al final del mapeo que tenemos, está este checklist y mapeo de categoría, no es más que lo que teníamos allá en Power Query. Le quitamos estas dos filas últimas de aquí abajo que no están relacionadas, le damos guardar y le damos en datos, actualizar todo. Esto nos está calculando y se está actualizando todo. ¿Qué está haciendo por detrás? Está yendo al fichero de este de Kaisaban, está entrando los datos en el sistema, y entonces se está recalculando todas las tablas, todos los gráficos, y lo primero que tenemos que mirar es este checklist. Aquí ya vemos que tenemos dos categorías que no están mapeadas, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Copiar esas dos categorías y entonces venir aquí a categoría mapeada, copiarlas al final, y entonces igual que allá tenemos un filtro que nos dice la misma filosofía nos dice todo, y nada más nosotros tocamos, por ejemplo, Spotify es ocio o música, una suscripción que tenemos en eso, y renta de la vivienda, bueno, es la vivienda. Venimos aquí y vivienda, renta, vivienda, gasto fijo, vivienda, ahorro, alquiler, vivienda. Volvemos a darle guardar y bueno, estos dos datos de aquí, si nos íbamos a los reportes, al tablero, después lo vamos a ver en los reales, vamos a jugar quitando y poniendo cosas, pero ya estos dos datos de aquí, si aparecen aquí en Checklist, no los va a aparecer entonces en los reportes, que quiere decir que esto es lo primero que tenemos que mirar, que todo esté mapeado. Entonces ya le damos a actualizar, datos actualizar, y ya esto se nos quita de aquí del checklist, y por supuesto ya lo tenemos mapeado. Aquí, como se puede ver, ya desapareció de aquí del checklist. Quiere decir que todos los conceptos tienen categoría. Volvemos a donde estábamos en el editor de Power Query. Nos quedamos hablando de vimos las dimensiones, vimos el checklist para qué era, vimos los parámetros, y entonces ya lo que nos quedaría para ir finalizando está en la famosa sábana grande esta, que para analizarlo tenemos que pivotear esta tabla, está en columna y la tenemos que llevar a fila, y entonces para eso y creé una función que de hecho me encantó cómo quedó la función, porque no hace más que, vamos a ir a mirarla, de mirar la función esta del plan que he mirado en otros videos de otros colegas, y por eso me llamó la atención de hacer esta función.
que a veces traemos, por ejemplo, tenemos el plan 2024, 2025 y 2026, tienen la misma estructura de datos y la traemos para aquí, para Power Query, y lo que hacemos es anexar una abajo de la otra. O le hacemos transformación a una, a otra y a otra, y lo que hacemos es anexar y después hacer transformaciones globales a todas. ¿Qué hice aquí? Una función que la podemos reutilizar e invocarla. Esta función, ¿qué hace esta función? Esta función le das una tabla X cualquiera, quiere decir que lo mismo se le puede dar a la del plan 24, 25, 26. Selecciona las filas que quiere, porque son específicas, son iguales en todas. Selecciona las filas que quiere dejar, quita las que no, las renombra, quita las que no quiere tener, la despivotea, quiere decir que lo que estábamos hablando de transformarla de columnas a filas, y al final ya nada más nos quedamos con tres filas, tres columnas, perdonen, que es la columna fecha, categoría, importe. Y entonces ya desde aquí de presupuesto, fíjense que tiene nada más pocos pasos aplicados. Tenemos un paso 2024 y 2025, que viene siendo plan 2024 y 2025. Venimos aquí al editor y como vemos aquí le pasamos dónde es la ruta. Aquí a la variable este plan necesita estas variables, le pasamos la ruta, que es bueno, pues la ruta está de aquí, viene siendo la ruta del parámetro, y la variable aquí necesita la función, invocamos a la función, la ruta, el parámetro. Perdónenme en redes que no quiero ser muy técnico, pero bueno, al final lo que hacemos es ir, darle aquí los Excel que tenemos de plan, y de una sola vez ya los anexa y nos hace todo el proceso en uno solo. ¿Qué quiere decir? No me gusta mucho esto de dejarla dentro del código, pero bueno, es un poco más eficiente y al final esto es para probar cosas. Yo no soy mucho de dejarla dentro del código, código que después se pueda romper. Porque por ejemplo, si queremos poner el 2026, ya tendríamos que venir aquí y agregar, por ejemplo, 2026, así completo, 2026, y agregar a esta variable aquí también 2026. Pero bueno, ese no es el caso. Seguimos. Ya teniendo todas las dos tablas de hecho que tenemos y las cuatro dimensiones que creamos, ya lo único que tenemos que hacer es relacionar el modelo. Que hasta aquí es donde llegaremos con este video. Para eso venimos a Power Pivot y le damos a administrar. Ya aquí tenemos Power Pivot, que Power Pivot viene siendo para los que vienen de Power BI o los que utilizan Power BI. Es medio parecido a la ventana, no les voy a decir la similitud, pero bueno, si trabajas en Power BI, es medio parecido. Por supuesto, ya tenemos muchas más funcionalidades y muchas más, podemos hacer más cosas, pero bueno, la idea es la misma. Aquí tenemos en el medio la tabla de hecho, como decía, y por el lado las tablas de dimensiones. Esta tabla de hecho viene siendo la rueda de la bicicleta, y en el medio el eje, 4 dimensiones y una tabla de hecho en el medio. Esto es un modelo combinado, porque tiene, en vez de una tabla sola de hecho, tiene dos tablas de hecho. Pero al final, si la miramos así, esta tabla de hecho también está en el centro y tiene estas dos dimensiones. Para ir concluyendo este video, creo que uno de los otros retos que tenemos es el tema de la granularidad. ¿Qué cosa es la granularidad en los datos? Es como lo más bajo de nivel que podemos bajar, o el detalle más amplio que podemos
tener de los datos. Si vemos aquí la tabla de hechos, esta de reales, aquí podemos medir por cliente. En la tabla de presupuesto no podemos medir por cliente. Esto es un error que había dicho desde el principio, que deberíamos haber hecho el presupuesto no solamente por una persona global, sino por las dos personas. La fecha sí comparten dimensiones, porque la fecha la podemos llevar hasta la categoría más, el detalle que más tenga. Pero el ID de categoría, que viene siendo aquí, a ID de categoría, no tenemos los datos, pero ID de categoría viene siendo si es gasto fijo o gasto variable. Eso es hasta lo más que pudimos llegar en el presupuesto. Por eso nada más relacionamos esta tabla de categoría y esta tabla de conceptos, que viene siendo ya un poco más en detalle, que viene siendo el abstracto del banco. Por ejemplo, la categoría es si es, por ejemplo, ingreso, y por ejemplo el concepto viene siendo salario. Entonces ya esta tabla de hecho tiene más granularidad que la tabla de presupuesto. Otra buena práctica antes de terminar aquí, es la dimensión calendario, marcarla como nuestra tabla de tiempo. Bueno, ese fue el segundo video de esta serie. Espero no haber sido muy técnico. Por esta parte aquí, solamente dejarlos con la idea esa, que el Excel que estábamos adaptados a trabajar, ya hay que ir poco a poco adaptándonos a estas mejoras, a esta manera de analizar y de transformar los datos. Este proceso de ETL no lo expliqué a grandes rasgos en profundidad, porque no quería ser muy técnico, pero sí dejarles con la idea esa, porque el modelo en estrella es un modelo que, como hablamos al principio del video, es algo que con el tiempo, para el tema hasta de inteligencia artificial, podemos conectarnos a ese modelo. Y más para adelante en esta serie vamos a hacer eso, un modelo en estrella que nos podamos conectar a través de un agente de inteligencia artificial, a través de los famosos MCP, que los MCP no es más que, seguro que muchos lo han oído por ahí, por las redes, porque es lo que hay ahora en auge. Es como un USB, que es como se relacionan las inteligencias artificiales con las diferentes herramientas. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. No soy muy de Excel, tengo que decirlo. Yo mayormente me desarrollo más en SQL y Power BI. Y no sé hasta qué punto lo he intentado y no he logrado que una inteligencia artificial me lea un modelo semántico en Excel. Por eso con el tiempo nos vamos a mudar completamente a Power BI y por supuesto a Fabric con el tiempo. Pero solamente eso, dejarlo con la idea de que la industria va hacia esto, hasta el modelo dimensional, que es una manera más eficiente, y que este proyecto de finanzas personales es como un abstracto de lo que podemos llegar a hacer. En realidad fue un pretexto para demostrarle algo sencillo. Y bueno, en el próximo video ya vamos a hablar de lo que todos nos gusta, de los gráficos y por supuesto de las medidas DAC, que ese es la otra buena noticia que tiene la implementación de todo esto. Bueno, sin más los dejo. No antes de despedirme, decirle que gracias por el apoyo en este canal. Y bueno, esperen el próximo video, donde ya concluiremos esta serie y ya iremos profundizando en otros temas